Bienvenidos con todos los presentes. En esta oportunidad se va a tratar el tema la rectificación de áreas y linderos, que es la segunda charla jurídica de la asignatura profesional de prácticas preprofesionales 4. Los ponentes son Antonio Peña Berrospi, quien les habla Andrea Ciesa Quiroz. Bueno, para tratar este tema de la rectificación de áreas y linderos es muy importante conocer ciertas nociones generales respecto al derecho de propiedad. Es así que el derecho de propiedad se encuentra tipificado en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, la misma que expresa que el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Es decir, este es un derecho constitucional, es un derecho fundamental y que puede configurarse sobre una variada e ilimitada gama de bienes, como sean bienes urbanos o rurales, bienes muebles o inmuebles, bienes materiales o inmateriales, etc. Lo que tiene pues diversos matices, ¿no? Por otro lado, el derecho de la propiedad es un derecho fundamental, como lo dice la Constitución, y también garantiza que el Estado no puede intervenir, salvo algunas excepciones, como ya posteriormente se explicarán. El Tribunal Constitucional en innumerables sentencias ha referido o asociado al derecho de propiedad con el derecho también a la libertad personal. Ellos refieren que guardan una estrecha relación, pues a través de este derecho se expresa la libertad económica y también se garantiza la participación del propietario o el titular en la organización y el desarrollo del sistema socioeconómico. Entonces, este derecho otorga las facultades a su titular, tales como refiere el artículo 923 del Código Civil, que tipifica que, bueno, la propiedad es el poder jurídico que le permite al titular usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites que el mismo ordenamiento jurídico prevé. Es así que el derecho de propiedad se caracteriza por ser un derecho amplio, es decir, le otorga diversas facultades a su titular, siempre y cuando éste respete los lineamientos que establece el ordenamiento jurídico. Así también es un derecho irrevocable, ya que la transmisión o la extinción de este derecho solo es voluntad de su titular, no puede ser por causas externas o por la voluntad de terceros, salvo en los casos que prevé la misma Constitución, como es en el caso de la expropiación, que la misma Constitución establece por qué razones se puede expropiar un bien y también cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Es por ello que el goce y el disfrute de este derecho, como es el derecho a la propiedad, un derecho fundamental, solo puede ser restringido por ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando exista una ley habilitante. También cuando esto sea necesario, cuando la medida restrictiva sea proporcional y también cuando se adopte con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. En consecuencia, el derecho de propiedad solamente podrá tener materia de restricciones cuando es en el caso de la expropiación, como la misma Constitución lo prevé. ¿Y qué es la expropiación? Bueno, la expropiación es entendida como aquella potestad estatal de privar de un derecho a su titular sin que éste preste consentimiento. ¿Y por qué razones se da? ¿O cuáles son los requisitos para que se pueda dar la expropiación? Bueno, son cuando deriva de motivos sean de necesidad pública o de seguridad nacional. Y estos motivos tienen que estar especificados en una ley que el mismo Congreso es quien la promulga. Y también el Estado debe pagar en forma previa y también en efectivo una indemnización justipreciada. ¿Qué es esto? La indemnización justipreciada incluye el valor del bien inmueble, así como también una compensación por perjuicios que pueden haber ocasionado al titular. Y su función social del derecho de propiedad, ¿no? El derecho de propiedad tiene una función social, como ya se ha referido. Ahora, ¿qué es la propiedad? Bueno, ¿qué es el predio? El predio viene del latín praedium, que también se le denomina la finca, el fundo o el terreno, ¿no? Es la unidad física, materialmente definida y conformada por un ámbito o una expansión territorial. En sentido más amplio, bueno, el predio es la pertenencia inmueble
con una cierta extensión superficial. Entonces, pues los predios son tierras o terrenos que están delimitados y estos límites se pueden hacer pues mediante alambrados, cercos, etc. El predio a su vez se divide en predio rústico y predio urbano. El predio rústico se subdivide en predio rural, predio eriazo. Los predios urbanos son aquellos que se encuentran en un centro poblado, ¿no? Es decir, pues se ubican dentro de un perímetro urbano. Y suele designarse así a todo predio que cuenta con los servicios de un municipio, pues como son agua, desagüe, alumbrado, también la recolección de los residuos, es decir, la basura, etc. En cambio, el predio rústico se le considera predio rústico a los terrenos ubicados en zona rural que están dedicados para la agricultura, para lo que es actividades pecuarias, forestales, etc. Eso básicamente, bueno, se diferencia del predio urbano. El precedente de observancia obligatoria, que está regulado de regulación de edificaciones sobre predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, el 19º Pleno del Tribunal Registral, sesión ordinaria realizada los días 3 y 4 de agosto del año 2006, que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 5 de septiembre del 2006. El mismo que refiere que para inscribir la regularización de edificaciones existentes sobre un predio ubicado en una zona urbana consolidada, que aparece registrado como predio rústico en el registro de predios, no se requiere una resolución de alcaldía que declare que es de la habilitación urbana de oficio. Solo es suficiente con acreditar que el predio se encuentra registrado como urbano por la municipalidad que le corresponda, ¿no? Ese es un precedente importante a tener en cuenta. ¿Y por qué es importante distinguir entre predio rural o predio urbano? Bueno, la importancia recae en que al distinguir si un predio es urbano o si un predio es rústico, también nosotros podemos entender a qué régimen se le va a aplicar. Así también en el caso de saneamiento, de áreas, linderos y medidas perimétricas, podemos saber qué procedimiento se va a seguir para así eliminar cualquier clase de inexactitud. Y también vamos a entender qué entidad es competente para aprobar estos planos que requieran para el saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas. Ahora, el registro de predios se funda en el principio de especialidad. Este principio básicamente es que por cada bien que se inscriba se debe abrir una partida registral independiente, en donde se va a extender la primera inscripción, así como también los actos y derechos posteriores a cada uno. El sistema de folio real, bueno, se deriva de este principio de especialidad y tiene como base pues el predio, ¿no? El bien inmueble. Y la necesidad de individualizar el predio. Se necesita individualizar claramente el predio para que así se pueda recaer de forma objetiva los derechos que en él se van a publicitar, ¿no? Ahora, las habilitaciones urbanas. Le doy el pase a mi compañero, quien va a hablar sobre las habilitaciones urbanas, Antonio Peña. Bien, gracias Andrea. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la definición de habilitación urbana, como bien se mencionaba, ¿no? Aquella atribución ya que te da la entidad administrativa para que puedas construir sobre dicho predio, sobre dicho terreno. Es por ello que la ley 29090, la ley de urbanización, establece, ¿no?, que el proceso de convertir un terreno rústico e eriazo, es decir, que no tiene ningún límite, que está al aire libre, en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía y iluminación pública. El terreno puede contar con redes para distribución de gas y redes de distribución. Es decir, el favorecimiento de esta ley a aquellas personas, aquellos ciudadanos que quieren, que, bueno, no con el esfuerzo compran un terreno, compran un bien, o quizás por herencia misma no la quieren, pues quizás, como son bienes que están un poco alejados de la ciudad, ¿no? Se puede decir, ¿no?, que solamente tienen la posesión, pero quizás no tienen la titularidad. Es por ello que la municipalidad misma otorga todos estos requisitos para que
para que hagan un buen saneamiento, por lo mismo, por lo que es necesario. Ahí la autorización, ¿no? Para que den acceso a la distribución de agua, saneamiento de agua y desagüe, para que llegue la luz, energía, son necesidades básicas, ¿no? Que todo ser humano, a través de estos caracteres de procedimientos, lo hacen, ¿no? A través de la administración pública. Es por ello que la ley 29090 modifica ciertos aspectos, porque esta ley es la síntesis de la antigua, de la 3049-4, que tiene como objeto, ¿no? Tiene como objeto establecer la regulación jurídica de los procedimientos para independizar los bienes, dividir los bienes, los lotes, obtener las licencias de habilitación urbana y así para poder edificar alguna casa, algún no, bueno, es la manera, ¿no? Como el ciudadano a través de la administración pública puede construir o ejecutar legalmente una obra. Es por ello que es la importancia de esta ley. No es que yo tenga un terreno y construyo sobre ello, no, necesariamente tiene que haber una individualización, una parcialización de bienes para que en sí entre al sistema. Ya es todo esto una conexión de datos, por lo cual todo en base al principio de legalidad, ¿no? En la siguiente diapositiva, Andreito, por favor. Como ya lo mencionaba, en la actualización de registral de precios, la normatividad aplicable, la primera, la que le mencioné, que ha sido modificada, ¿no? Por la 29090. La ley 3049-4, ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones, era lo que le mencionaba, ¿no? Aquellos procedimientos objetivos que se necesitan para adquirir, ¿no? Adquirir los permisos tanto de licenciamiento, para edificación, para abrir abrir y hacer mejoras, como mencionaba, ¿no? El saneamiento de luz, agua, desagüe, que son necesidades básicas de todo ser humano, por lo cual tienen que estar reguladas. Es por ello que esta ley se aplica a este tipo de bienes, ¿no? A este derecho real. En el artículo 46 y 52 de la 2990 nos menciona acerca sobre, a ver, acá lo tengo, no, esta ley, estos artículos han sido saneados. Bueno, pero lo que en sí, el artículo del 46 a 52 hace mención, ¿no? Hace mención acerca sobre las tasas que se tienen que cancelar, acerca sobre este tipo de procedimientos, bueno, son tasas que se cancelan a la administración pública por motivos son derechos, ¿no? Que se cancelan para su inscripción, para el control urbano que se requiere, ¿no? Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. A ver, ¿en qué consiste la actualización registral de predios? Bueno, la actualización registral de predios más que todo y esto es en el sistema del derecho registral. Como bien se sabe, el derecho registral es aquel atributo que otorga el Estado, ¿no? Para registrar legalmente todo aquel bien adquirido dentro de la legalidad. Es por ello que para no tener problemas de vulneraciones de derechos atentados contra la propiedad, es que se crea este sistema, ¿no? El registro civil, el registro, el registro de bienes muebles e inmuebles que está señalado, ¿no? Está señalado en la ley, por lo que es un gran esclarecimiento, ¿no? Para no tener problemas más adelante. Siguiente diapositiva. Bueno, en lo que sí
llegamos al tema de saneamiento de áreas cilinderos y medidas perimétricas. Lo que venía hablando mi compañera ha sido acerca sobre todo lo que viene a ser el derecho real desde que implica qué es el bien, qué es la propiedad, cuáles son los atributos que nos corresponden como poseedores, titulares, acreedores, ¿no? De un bien mueble, ya sea bien mueble, inmueble. Es por ello que el saneamiento de áreas y linderos, más que todo, está enfocado en la rectificación de que puede suceder en ciertos procesos. Bueno, yo soy de la provincia de San Ignacio, estudiante, bueno, somos estudiantes, no de la CIPAM, pero radico acá en San Ignacio. Lo que se ve mucho en esta localidad, en esta ciudad, acerca sobre este tipo de problemas que suceden al día a día. Lo que pasa que actualmente, como San Ignacio es una provincia fronteriza que tiene una gran expansión, algunas personas que viven a las afueras de la ciudad, que ya se dedican al agro, a la ganadería, que se dedican a la tierra, ¿no? Que trabajan la tierra y viven de ello, pues algunos hijos, nietos, se puede decir, descendientes de patriarcas de aquel entonces, vienen sucediendo los bienes a través de la posesión. ¿Y qué pasa? Que en casos que, por ejemplo, hay hermanos, ¿no? Que se discuten por metrajes, por medidas mal hechas, a veces hasta se producen delitos, ¿no? Como los delitos de usurpación, daños y perjuicios, atentados contra la propiedad, cosas de que por un desliz de por por tener problemas de metrajes, ya sea por 1 metro, 10 metros, 30 metros. A veces hablamos de hectáreas, no solo 10 hectáreas, sino a veces 100 hectáreas. Quizás como a la vista del ojo humano esto no se puede medir, es necesario, ¿no? Es necesario contar con peritos, contar con documentos, con escrituras públicas que demuestren, ¿no? Que en sí esto es el diámetro, el perímetro de la expansión del territorio del bien. Es por ello que este tema lo hemos enfocado en ello, en la rectificación de las medidas y áreas perimétricas, tanto de los linderos y de las áreas, ¿no? Que producen muchos efectos jurídicos, tanto como vulneraciones, como atentados contra documentos jurídicos. Es por ello, ¿no? Que a partir de esto es que nace a veces malos contratos, nacen problemas, nacen hasta las mismas sucesiones, ya se vulneran, ¿no? La siguiente dispositivo, por favor, Andreita. La rectificación o determinación de áreas cilinderos y medidas perimétricas, bueno, como él mencionaba, ¿no? Acá vamos a definir los tres conceptos. ¿Qué es un área? Un área viene a ser aquella extensión superficial o ámbito físico de la finca, en el mismo que se debe ser expresado necesariamente en el sistema métrico decimal, es decir, todo el entorno, ¿no? Por ejemplo, los 90 metros cuadrados, los 100 metros cuadrados, las 100 hectáreas con medidas cuadradas. Los linderos. ¿Qué vienen a ser los linderos? Vienen a ser aquellos límites, ¿no? Aquellos límites de norte, sur, este, oeste, que delimitan la finca. Es decir, por ejemplo, hay situaciones en las que llegan, ¿no? Hay un problema si ya de frente linderos, por el norte con fulanito de tal, por la izquierda con una quebrada, por la derecha con la carretera y por la izquierda con Don Juan Pérez. Cosas que suceden, ¿no? Que suceden en la vida real. Y las medidas perimétricas, bueno, es aquella expresión numérica de los linderos, es decir, por ejemplo, puede tener un terreno, ¿no? De 500 metros cuadrados o de 2000 metros cuadrados, que tener una posesión de esa magnitud ya estamos hablando de carácter patrimonial, de líquido, de liquidez, de pecunio. En la siguiente diapositiva, por favor. La finalidad de esta rectificación de áreas y linderos eh, está enfocada, ¿no? Está enfocada en la resolución 324/2007 de SUNAR, en la cual se establece, ¿no? Que mediante la rectificación de las características físicas de un predio no se incorpora una nueva superficie al predio inscrito. Es decir, que dicho proceso solo busca eliminar una inexactitud registral, expresando en su verdadera dimensión lo ya existente.
Eh, pero, ¿cómo se prueba? ¿Cómo dice señor juez? Yo tengo la posesión desde hace bastante tiempo, pero acá mi hermano se ha metido y bueno, está invadiendo el 30% de lo que a mí me corresponde. ¿Cómo lo demuestras? Hay situaciones en las que personas que quizás no son cautas, ¿no? Para guardar este tipo de documentos, quizás la misma naturaleza los hace desaparecer, producto de lluvias, viento, sol, tornado, que suceden, ¿no? Y que hacen que hasta la misma letra se destiña del papel, que es un problema más que todo para el juez, porque más adelante va a tener que ver si ese papel es verídico, si fue real, y sí, tantas situaciones, ¿no? Por lo que, para lo que sí en el proceso civil, bueno, en este tipo de procesos, ya sea un proceso de conocimiento abreviado, sumarísimo, pues en estas situaciones, como en todo el procesal civil, el juez en sí va a buscar un saneamiento de esto, por lo que tiene que poner en la balanza, ¿no? A quién le corresponde el derecho de, de la rectificación de estas áreas, porque no puede vulnerar el derecho de otro. ¿Qué pasa si no tiene el derecho, pero tiene la posesión? Es por ello que mediante este proceso se busca, como dice acá, ¿no? Se busca eliminar aquella inexactitud registral para que así más adelante, a través de una sentencia firme o ejecutoriada, pueda el que le corresponde el derecho pueda obtenerlo, ¿no? En aras de la paz social. También tenemos la resolución 04/2016 que habla, ¿no? Que nos establece la rectificación de las características físicas de un predio es un instrumento para eliminar aquella inexactitud registral, pues la finca, cuyas características físicas no han variado y por lo tanto no ha crecido o se ha modificado o reducido, aparece descrita erróneamente en el registro. Eh, Hay situaciones en las que también no solamente es el documento fáctico, aquel contrato que te venden o aquel contrato de compraventa, ¿no? Que te dicen, oye, ¿sabes qué? Te vendo esta hectárea o estas 2 hectáreas, pero en la hora son 200, 300 metros menos, por lo que quizás cuando ya van a la notaría, van a registrar en el registro civil de predios, pues hasta el mismo registrador civil, el mismo registrador, comete ciertos errores, ciertas equivocaciones que vulneran al ciudadano, afectándolo, ¿no? Afectándolo gravemente en este derecho. Por ello que este tipo de procesos hasta son causales, ¿no? Causales de impugnación tanto judicial como administrativa. Siguiente diapositiva, Andreita, por favor. La finalidad de este proceso, como se mencionaba, ¿no? Es eliminar aquella inexactitud registral entre los desacuerdos entre las partes, ¿no? Tanto desde la partida, desde la realidad física, a hasta una realidad extrarregistral, pero por razones extrañas a la labor propia de las instancias registrales, ya sea porque el título presenta defectos en su construcción o simplemente porque no se ha inscrito. Esta diferencia se rectifica mediante la inscripción de un nuevo título que permita concordar la realidad registral con la extrarregistral. Pero, ¿cómo obtenemos un nuevo título? Este es el procedimiento que se debe seguir para obtener un nuevo título, una nueva, una nueva razón, una nueva modificatoria por parte del juez, ¿no? Que te da lo que en verdad te corresponde, porque como ya mencionaba, no puede que el papel tenga un defecto, el título tenga un defecto, o que la misma posesión, cuando se te fue atribuida, haya tenido algún defecto, que quizás puede ser por algún error o de mala fe, ¿no? Del que vende o del que cede. Siguiente diapositiva, Andreita. Los presupuestos generales para que se inscriba la rectificación de áreas, cilinderos y medidas perimétricas. Primero, que la partida registral publicite una descripción de predio distinta a la existente de la realidad, es decir, de que esta partida obtenga los datos exactos, ¿no? O sea, en la vida no pueden existir dos títulos iguales, por decir.
Acá el predio urbano manzana K, lote 7 no puede ser igual que la manzana K, lote 8. Son bienes distintos, al igual que los nombres, ¿no? Los mismos números de DNI. Todo título es muy distinto al otro, ninguno son igual. Si no, estamos hablando de una homología, ¿no? Segundo requisito, que el predio siempre haya mantenido su configuración física inicial, la misma que no ha sido reflejada en su verdadera dimensión. Como mencionaba, a veces por mala fe, de 500 metros te pueden vender 300. Inexactitud eh, en este bien real, ¿no? Ya estamos hablando de mala fe. Que sea solicitada por la persona o personas legitimadas. Como bien se sabe, no toda persona tiene derecho para hacer valer su capacidad de ejercicio, ¿no? Es decir, que si yo soy el titular afectado o yo soy el que compré y me afectaron, pues tengo la legitimación, ¿no? Para obrar. Cuarto requisito, que haya seguido uno de los procedimientos regulados por la legislación vigente o establecidos por el Tribunal Registral de acuerdo a la naturaleza del predio. Como se bien se mencionaba aquellos procedimientos, uno de los procedimientos es tener la autorización de la municipalidad para ver, ¿no? Para ver la adjudicación, para ver la valorización, para ver la aprobación, para, para actuar, para hacer mejoras o construir sobre dicho bien. Siguiente diapositiva, Andreita, por favor. La importancia de este procedimiento. La importancia es que nos permite determinar e individualizar al predio sobre el cual recaen los derechos inscritos, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Registral en la Resolución 134/2005 de SUNAR. eh, Se extrae, ¿no? Se extrae un concepto en el cual nos dice que cuando se trate de la solicitud de inscripción de un acto relacionado con la descripción física del predio y existe alguna discrepancia entre las áreas, linderos y medidas perimétricas entre el título presentado y la partida registral, aquellas deben ser previamente rectificadas mediante uno de los procedimientos que contemplan la normatividad registral. Uno de ellos puede ser el proceso civil, el proceso de rectificación de áreas y linderos. Otro proceso puede ser el proceso administrativo, la impugnación de partida registral. Otro proceso puede ser la nulidad del acto jurídico o en el mismo hecho se puede solicitar una nulidad, ¿no? Del asiento registral, una nulidad del contrato o hasta una queja al mismo notario, ¿no? Por no emitir una cosa cierta. Siguiente diapositiva, Andreita. El procedimiento que ven en pantalla, la rectificación de áreas y linderos, eh, la finalidad, ya la sabemos, ¿no? Eliminar aquella inexactitud registral. El procedimiento puede ser administrativo o judicial. De origen administrativo tenemos la ley 27333, artículo 13, bien puede ser por mutuo acuerdo. Eh, También puede ser en asuntos de, por a través del decreto 1069, que también está establecido en la ley del notariado, que uno mismo puede ir a la notaría y que ella misma lo haga en base a su firma, ¿no? Es una atribución que le ha dado el Estado para que este proceso también se vea en materia notarial, el procedimiento procedimiento de rectificación de áreas y linderos de carácter notarial, el proceso judicial, como ya lo mencionaba, el decreto legislativo 1089 y el decreto supremo 032/2008 de vivienda o COFOPRI, que hablamos sobre una nulidad registral, el procedimiento de saneamiento y catastro registral, el saneamiento estatal, que ya son procedimientos administrativos que se realizan, ¿no? Que se ven dentro de la misma área administrativa, con ciertos pagos de tales derechos, ¿no? Además, también tenemos la de orden jurisprudencial, el error de cálculo precedente de la observancia obligatoria al noveno pleno y por escritura pública otorgada únicamente por el titular registral, precedente de observación obligatoria del centésimo quincuagésimo noveno pleno. La siguiente diapositiva, por favor. Creo que esas son todas ya.
Sí, bueno, haciendo un resumen de todo esto, ¿no? Este tipo de procesos son existen, ¿no? Existen para eliminar aquellas inexactitudes, para no vulnerar derechos de personas que con su trabajo, con el trabajo de sus padres, de sus ancestros, ¿no? Llegaron a obtener aquel bien que por derecho propio, por sucesión, ya sea por alguna compra, lo adquirieron de buena fe. Pero hay personas que no actúan con el bien de Dios, ¿no? Que nos dice todos los días tenemos que actuar con el bien, con el bien, con el bien, haciendo bien social, amando al prójimo. Hay personas, ¿no? Que tienen espíritu de avaricia, que hay el espíritu de querer más, situaciones de que uno debe estar contento, ¿no? Contento con lo que Dios nos da, con el techo que Dios nos da, pero ya entrar a la mala fe por querer ganar un metro más, un sol más, ya se está vulnerando, ¿no? Se está vulnerando todo lo que es en sí la raza humana. Es por ello que en este tipo de procesos se trata de eliminar aquella inexactitud, como ya lo mencionaba nuevamente, y favorecer, ¿no? A quién le corresponde, a quién debería ser así este proceso, ¿no? Beneficiando a quien en verdad lo merece, ya sea posesionario, ya sea titular o ya sea algún usufructuario, ¿no? Y bueno, espero que el tema haya sido de su agrado y bueno, le doy paso a mi compañera Andrea, que quizás nos quiere aportar algo de este bonito tema de carácter civil. Muchas gracias, compañero. La verdad es un excelente tema, como tú referiste, ¿no? Para eliminar la inexactitud, ¿no? Y por eso también se han considerado ciertas nociones generales a fin de que el público entienda un poco más al momento de referirnos al saneamiento de áreas linderos y medidas perimétricas. Agradezco su atención a este tema y esperamos que les ayude para ciertos trabajos, algunas exposiciones, ¿no? Y tomen como referencia este trabajo. Muchas gracias. Un saludo para la doctora Elena Arevalo. Mucho Así gusto. es.